Continuamos, La venganza será terrible, cada uno en su casa, así estamos en esta condición y hace ya varios meses, pero además de estar en contacto a través de la radio, también lo estamos en redes sociales, nos encuentran como La Venganza Radio y hay un WhatsApp para los oyentes, para ustedes, para que puedan escribir, que es 6585-5580. Hablaremos de los 5 montes, encantado. Ah, no, de los 5 montes encantados. Sí. Hay que decir que en la historia china aparecen unos sitios mágicos que han tenido su descripción mítica y que luego, despojados de toda fantasía, intentaron ser descubiertos en el mundo real. Se ha dicho que al este del mar de Bohai, en el fondo de las aguas, había un valle llamado Guizhou. Cerca de ese valle subacuático flotaban 5 grandes montes encantados. Sí. A saber, Taiyu, Yuanjiao, Fanhu, Jinzhou y Penglai. Eran muy altos. Algunos mitógrafos, haciendo caso de mediciones legendarias, calculaban unos 15.000 kilómetros de altura. Muy alto. Se va de 15 kilómetros de altura. Claro. Que ya es muy alto, pero bueno. Bueno, los 5 montes estaban alineados en el mar y entre cada uno había 35.500 kilómetros de distancia. Ya con pero... 2 te sobraba para dar la vuelta al mundo. Sí. Estos montes aparecían y desaparecían. Cuando hacía buen tiempo, se podía ver en ellos unos palacios y pabellones majestuosos. Eran la morada de los genios y de los inmortales. Los genios montaban las nubes y la niebla y podían viajar varias veces al día de un monte a otro. Todos los animales y las aves eran de color blanco. Crecían numerosas flores y árboles frutales raros. Uno de esos árboles daba perlas, algunos otros daban frutos que prodigaban la inmortalidad. Ahí estaban los famosos briscos de la inmortalidad. Pero hay que decir que los habitantes de esos montes estaban mortificados por el siguiente motivo. A pesar de estar tan altos, los montes no estaban cimentados, no tenían cimientos, y flotaban como barcos a la deriva. Por eso la corriente los arrastraba a veces hacia el oeste. El oeste era tremendo, un lugar que se mantenía sumergido en las tinieblas, hacía mucho frío y no se veían el sol ni la luna. El único habitante del oeste era un dragón conocido como el dragón del cirio, porque siempre llevaba en la boca un cirio que desprendía una luz pobre. Genios e inmortales se quejaron al soberano del cielo, quien le encargó a uno de sus funcionarios, Yu Jiang, el dios de los mares, que resolviera aquel problema, a saber, los montes a la deriva. Yu Jiang envió 15 tortugas gigantes para que cargaran a cuestas los montes, evitando así que siguieran a la deriva. Con el fin de que no escaparan a causa de la fatiga, Yu Jiang las dividió en 3 turnos de trabajo que podían alternar cada 60.000 años. Bueno, a pesar de lo dura que era esa tarea, las tortugas no tuvieron otra alternativa que acatar las órdenes, soportando el peso de los montes, con la cabeza erguida fuera del agua y sin atreverse a dar un solo paso. De ahí en adelante, los montes permanecieron estables y los genios y los inmortales se tranquilizaron. Pero vino a suceder algo inesperado. Cerca de donde se establecieron los montes, había una colina llamada Bogusan, en cuyas inmediaciones había un país de titanes llamado Lungbo. Ahí vivían los titanes de la pesca y con frecuencia se hacían a la mar. Cierto día, algunos titanes descubrieron a las tortugas que estaban inmóviles en el agua y quisieron cazarlas con un cebo. Y bueno,
ya venían sin comer quizá durante varias decenas de miles de años, las tortugas se tragaron de un bocado el cebo, 6 de ellas fueron atrapadas y se convirtieron en manjares para los titanes, que regresaron lo más contentos a Lungbo. Poco después, 2 de los 5 montes, el Taiyu y el Yuanjiao, perdieron su soporte y empezaron nuevamente a flotar a la deriva. Los genios que habitaban en ellos se trasladaron apresuradamente a los otros. Bueno, poco después, estos 2 montes, el Taiyu y el Yuanjiao, fueron arrastrados por la corriente y se hundieron en el fondo del mar. Este incidente provocó el enojo del soberano del cielo, que castigó a los titanes reduciendo su tamaño. Bueno. Mucho más chicos. Chao. En el mar quedaron solamente 3 montes con las tortugas sobrevivientes. En el período de los reinos combatientes, es decir, ya en tiempos históricos de la China, los reyes de Qi y de Yang quisieron llegar hasta esos montes cuando supieron que en ellos existía el elixir de la inmortalidad. Y los duraznos de la inmortalidad, señor. Ordenaron que se fabricaran cientos de barcos para hacer una expedición. Pero una tempestad embistió algunas embarcaciones. Los que lograron quedar a flote consiguieron ver a lo lejos los montes, pero no pudieron llegar. La furia del viento los hacía retroceder. También se cuenta que Xi Guangti, de quien hablamos el otro día, ¿no? Semana pasada. Que soñaba con ser inmortal. Justamente para ser inmortal era que había abolido el tiempo y que había resuelto empezar a contar los años desde su llegada al trono, y había abolido la historia, y según dicen también, había construido un palacio con 365 habitaciones. Dormía cada día en una diferente para eludir a la muerte. Parece que tenía una prefabricada para los años bisiestos también. El caso es que, enterado de que allí estaba el elixir de la inmortalidad, Xi Guangti mandó construir 1000 barcos. Ninguno de estos barcos llegó a los montes y ninguno consiguió regresar. Posteriormente, ya en tiempos de la dinastía Han, que como sabemos fue la que sucedió a la dinastía Qin, que era la de Xi Guangti, vivió un mago llamado Li Shaohun, que informó al emperador Wu Di que cierta vez, cuando viajaba por el mar, había visto a un genio llamado An Qishen, el cual comía una especie de azufaifa, pero del tamaño de un zapallo. La azufaifa es como una guinda, y esta parece que tenía el tamaño de un zapallo, mirá vos. Según aseguró, era uno de los frutos de los montes. Encantado. Encantado. Una nueva expedición salió a buscar ese fruto, pero también fracasó. Cuando uno de los capitanes regresó, temeroso de mostrar su derrota, entregó al emperador un durazno que dijo era proveniente del monte Penglai. Wu Di lo comió desaforado y murió tranquilo 6 años más tarde. Estas son las historias chinas que estamos contando, extraordinaria historia. Y creo que en homenaje a esas mismas historias que estamos contando y a los duraznos de la inmortalidad, vamos a escuchar Durano a 40 al ciento, una versión que he tenido la suerte de grabar hace algunos años. Adelante.